Buen día a todos. Este es un buen día porque es el día que ha hecho Jehová y nos gozamos, nos alegramos porque sabemos que Dios siempre nos da lo mejor. Hoy vamos a meditar en la palabra de Dios en un tema que es muy importante para que podamos tener la vida que Dios quiere que tengamos, una vida de paz, una vida de justicia, una vida de gozo, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña en qué consiste el reino de Dios, y ese es el tipo de vida que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Y una de las virtudes que nosotros debemos de tener para que podamos agradar el corazón de nuestro Padre con nuestra vida, teniendo una vida llena de bendición, es el poder adquirir la sabiduría que viene de parte de Dios. Si algo necesitamos nosotros urgentemente, principalmente en estos últimos tiempos, no es que antes no se necesitaba, pero en estos últimos tiempos donde vemos que las cosas se complican bastante en todos los ámbitos, en todas las áreas de la vida, si algo necesitamos es adquirir la sabiduría de Dios. Es por eso que en Proverbios capítulo 4, versículo 7, si usted lo puede ver ahí, por favor, dice, sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Vea que poderoso esto que dice aquí la palabra de Dios, que por sobre todas nuestras posesiones, sobre toda cosa material, sobre toda cosa terrenal, nosotros tenemos que adquirir sabiduría, y ya vamos a ver qué tipo de sabiduría es la que nosotros tenemos que adquirir. En el siguiente versículo me llama la atención, porque hablando de la sabiduría, dice, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Y seguramente esta palabra engrandécela, porque ella te engrandecerá, está hablando de bendición, está hablando de prosperidad, ¿sí? Engrandece, honra la sabiduría y la sabiduría te va a prosperar. Esto es bien poderoso. Por lo tanto, vamos a ver este punto o este asunto de la sabiduría, sabiendo que la palabra de Dios nos dice que por sobre todas las cosas adquiramos sabiduría. Entonces veamos un poco más respecto a dos tipos de sabiduría que la palabra de Dios nos enseña, aunque pudiera decirles que realmente nos movemos en tres tipos de sabiduría. Pero si me acompaña al libro de Santiago, por favor, libro de Santiago capítulo 3. Primeramente vamos a ver el por qué Dios nos dice que nosotros adquiramos sabiduría. Si tenemos que adquirirla es porque no la tenemos, por lo menos la sabiduría que Dios quiere que nosotros tengamos. Y en el libro de Santiago capítulo 3, vamos a leer del versículo 13, son versículos conocidos por la mayoría, hemos hablado muchas veces de esto, sin embargo es necesario refrescar, recordar para nosotros poder avanzar en esta voluntad de Dios, en este caso de adquirir sabiduría. En el libro de Santiago capítulo 3, versículo 13, empieza haciendo una pregunta y dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Es interesante la manera en que la palabra de Dios nos habla. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Creo que esta pregunta es para hacernos reflexionar, para hacernos hacer un alto, vale la redundancia, para que nosotros meditemos y abramos nuestra mente y nuestro corazón a lo que Dios quiere decirnos. Es por eso que nos hace la pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Y luego nos dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Vea que aquí cuando empieza a hablar de la sabiduría, nos empieza a hablar de conducta, nos empieza a hablar de obras. No es solamente el asunto de palabras, sino dice, miren, si usted es sabio, pues muestre esa sabiduría con una buena conducta, muestre sus obras con una mansedumbre que viene producto de esa sabiduría que Dios quiere que nosotros adquiramos. Ahora en el versículo 14 es donde la cosa se pone más interesante todavía, porque dice, pero si tienen celos amargos y contienda en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad.
Y luego dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y vamos a leer el versículo 16 de una vez. Dice, porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Qué interesante esto. Vamos a analizar estos 3 versículos porque necesitamos aprender. En primer lugar, nos habla de sabiduría, de mostrar nuestra sabiduría con buena conducta, con nuestras obras en mansedumbre. Sin embargo, aquí la palabra nos enseña de otro tipo de sabiduría. Y es aquí donde tenemos iluminación de la sabiduría que Dios quiere que nosotros obtengamos y la sabiduría que es la que se mueve en nosotros, la que tenemos. Y aquí está hablando de una sabiduría que dice que es terrenal, animal y diabólica. Pero ¿cómo sabemos si tenemos este tipo de sabiduría que no viene de Dios? Dice en el versículo 14, lo voy a leer nuevamente. Pero si tienen celos amargos y contiendas en su corazón, dice, no se jacten ni mientan contra la verdad. Creo que acá cuando dice no mientan contra la verdad, es porque como todos tenemos este tipo de sabiduría, que vino por causa del pecado, que está en el hombre por causa del pecado, y créanme que esto es lo que nos mete en la mayor parte de los problemas. Entonces acá nos dice, miren, es cierto que tienen esa sabiduría, pero el problema es que no son honestos, no son sinceros en reconocer que tienen este tipo de sabiduría. Porque acá dice que cuando tenemos celos amargos, esta palabra celos también significa envidia y también significa malicia. Entonces cuando tenemos esa malicia, esa envidia, esos celos amargos y la contienda, acá la palabra contienda significa división, significa intriga, eso significa en hebreo. Entonces nosotros tenemos que analizarnos. Y es por eso que empieza esto de la sabiduría acá en Santiago haciéndonos una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Pero es para que nos analicemos. Porque dice, si ustedes tienen celos amargos, si ustedes tienen contienda en su corazón, si hay malicia, si hay intriga, si hay todo ese tipo de actitudes, dice la palabra, miren, ya no se sigan engañando, sean honestos, reconozcan y que esta sabiduría, que esas actitudes solo evidencian que esa sabiduría que ustedes tienen es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Cuando habla de terrenal, habla de mundano, habla del sistema mundo. Es la sabiduría con que se mueve el sistema mundo. Es la sabiduría del mundo. Pero recordemos que el mundo está gobernado por Satanás, por el príncipe de este mundo. Entonces esta sabiduría que se manifiesta con celos, con contienda, con furia, con cólera, esto tiene un significado bastante profundo. Si hay una tendencia a estallar en ira constantemente, a encolerizarse, a estar siempre molestos, siempre enojados o por cualquier cosa que nos dicen o nos hacen, nosotros tenemos reacciones coléricas. Entonces dice la palabra, miren, no se engañen, no mientan, reconozcan que tienen esta sabiduría que viene de Satanás, porque aquí claramente dice que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Y todas las personas, todos los hombres tenemos esta sabiduría porque viene por causa del pecado, por causa de la maldad que Satanás sembró en Adán y Eva y que se ha venido de generación en generación. El asunto es que esta sabiduría es la que nos empuja a estar en esas contiendas, en esos problemas, principalmente en el matrimonio, en la familia. Y Satanás tiene un objetivo por el cual él quiere que las personas se muevan, vivan, actúen impulsados por este tipo de sabiduría. Porque cuando hay este tipo de actitudes, dice en el versículo 16, porque donde hay celos o malicia y hay contienda, intriga, pleitos, dice, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esta palabra perturbación que habla acá en la Biblia versión Reina Valera 60, esta palabra perturbación significa inestabilidad, significa desorden. Y esto sí es un problema.
Porque cuando tenemos solamente este tipo de sabiduría y no hacemos nada por adquirir la sabiduría que Dios quiere darnos, porque aquí vemos ya dos tipos de sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría que es por obra de Satanás. Aquí estamos ahorita viendo la sabiduría que viene por obra de Satanás. Allí hay celos, contienda, y hay perturbación, hay desorden, no hay armonía. Y esto es desastroso, porque si recordamos lo que dice en el Salmo 133, o para tener mayor entendimiento, mejor veamos, acompáñame al Salmo 133, que es un salmo muy bonito. Sin embargo, tiene sus requisitos bastante serios. En el Salmo 133, por favor, cuando lo tengan todo, lo vamos a leer. Solamente tiene 3 versículos este Salmo 133 y dice, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar, dice, los hermanos juntos en armonía. ¿Sí? Aquí dice que hay que habitar juntos en armonía. Y luego en el versículo 2 dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Está hablando de un sacerdocio en la casa, en este caso principalmente para el varón, un sacerdocio que da autoridad también cuando ya escudriñamos el significado de todo lo que dice en este versículo. Pero en el versículo 3 dice que es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces veamos, acá la palabra de Dios nos enseña en este salmo que si nosotros habitamos juntos, pero no solamente juntos, sino en armonía, entonces el resultado va a ser que Dios envía, manda bendición a nuestro matrimonio. Por ejemplo, si vivimos juntos en armonía en nuestra familia, allí envía Jehová bendición, y no solamente bendición natural, sino también bendición espiritual, la riqueza más grande que podemos obtener, que son las riquezas espirituales. Es por eso que dice acá que envía vida eterna, sabiendo que la vida eterna es hacernos uno con nuestro Padre Celestial, hacernos uno con Cristo. Vida eterna es adquirir la naturaleza divina, la naturaleza misma de Dios. Entonces acá viene una prosperidad integral y el requisito es, entre otras cosas, vivir juntos en armonía. El problema es que si nosotros no adquirimos la sabiduría de Dios, entonces vamos a tener esa sabiduría terrenal, animal y diabólica, lo cual nos va a impedir, escuche bien, nos va a imposibilitar tener esta unidad y esta armonía. Pensemos en el matrimonio, pensemos en la familia principalmente. Con la sabiduría terrenal, animal o diabólica, cuando habla de animal habla de una sabiduría de las bestias, y cuando habla de diabólica es porque es por obra de Satanás. ¿Sí? Es el diablo, Satanás es el mismo personaje, el que ha puesto ese tipo de sabiduría corrupta, depravada en la mente, en el corazón de la humanidad. Y entonces cuando nosotros nos quedamos con esa sabiduría y no hacemos algo por ser liberados de esa sabiduría que es por obra de Satanás, nos va a ser imposible tener esa unidad, esa armonía en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia o en cualquier ámbito de nuestra vida. Y si no tenemos esa armonía, Satanás sabe que si no estamos en armonía, entonces vamos a bloquear nosotros mismos, vamos a estar cerrándole la puerta o alejando la bendición de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que Satanás quiere. Y aún más, Satanás lo que quiere es que nosotros no obtengamos la riqueza espiritual, que no tengamos o no lleguemos a ese conocimiento, a esa unidad, a esa relación profunda, alta con nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. El enemigo nos obstaculiza para que conozcamos la verdad, porque él sabe que la verdad nos va a hacer libres. Ese es el efecto de la sabiduría de Satanás. Si regresamos al libro de Santiago, capítulo 3,
hemos visto acá cómo esta sabiduría diabólica se manifiesta, vamos a repetir, con celos, con malicia, con pleitos, contienda, todo ese tipo de cosas que todos sabemos a qué se refiere, porque todos experimentamos en nuestra naturaleza ese tipo de actitudes. Nada que ver con lo que dice en el versículo 13, que vivamos sabiamente o manifestemos la sabiduría con buena conducta, con mansedumbre. Es por lo tanto, o es por esto, o es la razón por la cual la palabra de Dios nos dice, mira, por sobre todas las cosas adquiere sabiduría. Pero se refiere a la sabiduría que viene de arriba, a la sabiduría de lo alto, a la sabiduría divina. Por sobre todas las cosas debemos urgentemente, ya no hay tiempo que perder, urgentemente tenemos que adquirir sabiduría divina, la sabiduría que viene de arriba. ¿Y cómo se manifiesta este tipo de sabiduría? Lo dice aquí mismo en Santiago capítulo 3, en el versículo 17. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, la sabiduría divina, es primeramente pura, o sea, limpia, transparente. Luego dice, es pacífica. Dese cuenta que es todo lo contrario de la sabiduría mundana, animal, diabólica. Es pacífica, amable, buena, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Dese cuenta que estas características o esta virtud de la sabiduría divina, de la sabiduría de lo alto, es lo que nos va a permitir, o es lo único que nos va a permitir el poder tener esa armonía en nuestro matrimonio, en nuestra familia y en todo tipo de relaciones. Es esta sabiduría la que nos va a permitir nosotros poder tener buenas actitudes, tener esa mansedumbre y sabiendo que donde tenemos este tipo de actitudes que da esta sabiduría de ser pacífica, amable, buena, llena de misericordia, entonces ahí vamos a tener unidad y vamos a tener armonía. Y eso es lo que va a hacer que la bendición de Jehová nos alcance plenamente. Somos hijos de Dios. Y la voluntad, el deseo de Dios para nosotros es que seamos llenos de bendición, que tengamos una vida llena de bendición. La mayoría de cristianos lo sabemos y todos anhelamos la bendición de Dios. Y hablamos mucho de la bendición de Dios, de las promesas de bendición de Dios. El asunto es que tenemos que abrir nuestros ojos, que para que la bendición de Dios nos alcance plenamente, entre otras cosas, nosotros tenemos que tener armonía. Y para tener armonía, para tener las buenas actitudes que Dios quiere que tengamos, tenemos que ser, número uno, liberados, sanados de esta sabiduría terrenal, animal y diabólica. Porque esta es la sabiduría que nos mete en problemas, es una sabiduría depravada, torcida. Es la que nos hace ver torcidamente y es la que nos empuja a llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Por lo tanto, tenemos que ser liberados de esta sabiduría y solo el Señor Jesucristo nos puede liberar, solo Él nos puede sanar de esta sabiduría. Esto es algo espiritual. Entonces, ser liberados de esa sabiduría y luego adquirir, en lugar de esa sabiduría diabólica, adquirir la sabiduría divina, la sabiduría que viene de arriba, que es lo que nos va a hacer o nos va a ayudar a que tengamos las actitudes correctas, escuche bien, las actitudes correctas, la conducta correcta, las obras correctas para que la bendición de Dios nos alcance plenamente. Ese es el secreto o uno de los secretos para nosotros tener una vida llena de bendición. Entonces, ¿qué hacer para que se manifieste o para poder adquirir esta sabiduría? Y créame que me referí bastante aquí a lo del matrimonio y la familia, porque cuando tenemos esta sabiduría de Dios, esta sabiduría divina, es lo que nos va a ayudar a poner por obra la palabra de Dios, a vivir como Él nos manda en el matrimonio. Si usted me acompaña a Primera de Pedro, capítulo 3, en su Biblia solo corre un par de hojas.
en Primera de Pedro, capítulo 3, vamos a leer del versículo 4. Aquí hablando, vamos a ver primero lo del caso de las mujeres. ¿Sí? Dice acá, dice varias cosas en cuanto a la conducta que Dios quiere que tengan las mujeres. Y vamos a leer del versículo 1 porque estamos aprendiendo. Tenemos que aprender a tener lo que Dios quiere que tengamos para vivir como Él nos pide que vivamos. Dice, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Y luego dice, su atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. No está hablando no está diciendo que eso es pecado, sino que el enfoque de la mujer no debe de estar en esas cosas externas, en el atavío externo. No que sea pecado que lo tenga, eso hay que aclararlo. Luego dice en el versículo 4, sino en el atavío interno, el del corazón. Dice, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Una mujer sabia, ¿sí? Una mujer sabia va a procurar, se va a esforzar en adquirir la sabiduría divina para poder tener este carácter o esta virtud apacible, como aquí lo pide la palabra de Dios, con un espíritu afable y apacible. Eso se puede tener solamente obteniendo la sabiduría divina, siendo liberados de la sabiduría diabólica, terrenal o animal, como la palabra de Dios le llama, y adquirir, llenarse con la sabiduría divina. De lo contrario, solamente se va a tratar de ser así con las fuerzas humanas, y lo cual solo va a lograr que por momentos se tenga ese tipo de actitudes. Pero aquí la palabra habla de tener una actitud permanente y solamente teniendo esta sabiduría divina. Y luego pues dice algunas otras cosas más que Dios espera en el caso de las mujeres. Pero ya en el versículo 7 nos habla a nosotros los hombres y dice, ustedes maridos, igualmente dice, vivan con ellas, ¿cómo? Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Esto es bien interesante porque a nosotros nos pide que vivamos sabiamente con nuestras esposas. A la mujer también dice la palabra que la mujer sabia edifica su casa, pero si tiene la sabiduría divina. Y el hombre, para poder vivir como Dios quiere con la esposa, dice, viva sabiamente con ella. ¿Cómo hago para vivir sabiamente con mi esposa? Tengo que ser liberado de la sabiduría animal, terrenal, diabólica, que es la que me empuja y me hace estar peleando, gritando, estar en contiendas y todo lo que la mayoría sabe que pasa en los matrimonios o en las familias. Pero si yo busco la sabiduría que viene de arriba, si por sobre todas las cosas, por sobre toda posesión, por encima del deseo, por ejemplo, en un matrimonio, una familia, tener la casa, tener el carro, tener esto y tener lo otro, si por encima de eso le doy prioridad a adquirir la sabiduría divina, la que viene de arriba, entonces voy a tener la capacidad para vivir como Dios quiere, la capacidad para darle a mi esposa honor como a vaso más frágil, como a coheredera de la vida, y eso me trae un beneficio más. Eso va a hacer que los cielos estén abiertos para mis oraciones. Eso va a hacer que el oído de Dios esté presto a mis ruegos, a mis oraciones, como cabeza del hogar, como sacerdote del hogar. El tener esta sabiduría me va a hacer tratar bien a la esposa, tenerla bien como Dios manda, y mis oraciones van a llegar al trono de Dios.
caso contrario, si lo que tengo es sabiduría terrenal, animal y diabólica, el estar peleando, el de estar de mal humor, el ser irritable, eso va a hacer que tenga una mala relación con la esposa, una mala relación en el matrimonio, y eso va a estorbar las oraciones. Y si Dios no nos escucha, si mis oraciones no llegan al trono de Dios, entonces la bendición de Dios no me va a alcanzar. Así de sencillo. Creo que la palabra es muy clara en este asunto. Ahora la pregunta es, ¿qué hago entonces para ser liberado de esa sabiduría terrenal, animal o diabólica? ¿O qué hago para ser liberado de esos celos amargos, de esa envidia, de ese enojo, de esa amargura, de todo eso que hay en mi corazón y adquirir la sabiduría de Dios? Bueno, lo primero que hay que hacer es lo que nos dice aquí mismo en el libro de Santiago. Y lo voy a leer nuevamente para que tengamos fundamento. Regresando al capítulo 3 del libro de Santiago, en el versículo 14 dice: pero si tienen celos amargos y contienda en su corazón, no se jacten. O sea, no sean orgullosos, no se endurezcan, no se obstinen, no cierren sus ojos, dice. No mientan contra la verdad. En otras palabras, hay que ser honestos. El primer paso es ser sinceros con Dios. El primer paso es reconocer que nosotros tenemos este tipo de sabiduría, que tenemos este tipo de problema en nuestro corazón, que tenemos estos celos amargos, tenemos esta contienda, este asunto de ser irritables por cualquier cosa, de explotar en ira, de explotar en cólera, en furia. Todo ese tipo de cosas está relacionado con esto de los celos amargos. Nosotros tenemos que reconocer esto, que lo tenemos, que tenemos este problema, y reconocer que esto es pecado. Si no reconocemos que esto es pecado, no vamos a llegar lejos en esta liberación y en esta sanidad que Dios quiere obrar en cada uno de nosotros. Hay que reconocer que hemos pecado, que tenemos pecado. Estamos pecando contra Dios con estos celos amargos, con estas contiendas, con tener este tipo de sabiduría. Tener esta sabiduría es pecado. Por lo tanto, ya no hay que mentir, ya no hay que engañarnos a nosotros mismos. Hay que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, confesarle a Dios que tenemos esto, ¿sí? Pedirle perdón por toda esta sabiduría terrenal, animal y diabólica que hay en nosotros. Desde ahí empezamos a ser sabios, ¿sí? Sabios de la buena sabiduría. El reconocer este problema, pedirle perdón al Señor, suplicarle que nos perdone y que nos salve y nos libere de toda esta sabiduría terrenal, animal y diabólica. Hay que pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos salve, que nos libere, que nos sane de esta sabiduría. Necesitamos urgentemente ser liberados y sanados de esta sabiduría. Y también por nuestra parte, nosotros tenemos que renunciar a esta sabiduría. Si usted me acompaña, vamos a ver aquí en Tito capítulo 2, por favor. Si me acompaña al libro de Tito capítulo 2, veamos la importancia y cómo la Biblia nos habla de renunciar nosotros a este tipo de sabiduría terrenal, animal y diabólica. En el versículo 12 del capítulo 2 de Tito, para los que no sabían, hay un libro que se llama Tito ahí en su Biblia, y dice en el versículo 12, vamos a leer del versículo 11 y 12, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Vea qué tremendo eso. Lo voy a repetir antes de leer el otro versículo. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, dice, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estos versículos son poderosos porque dice:
que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos, no a algunos nada más, sino a todos los hombres. Pero aquí viene la parte nuestra en relación a esto que estamos viendo, de ser liberados, sanados de esa sabiduría terrenal, animal y diabólica, que créame, que es lo que más está estorbando que la bendición de Dios llegue plenamente a las personas, a los hijos de Dios. Acá nos dice que para nosotros también ser liberados de ello, dice que debemos de renunciar. Por eso dice que nos enseña, dice, que renunciando a la impiedad. Y esta sabiduría terrenal, animal, diabólica, es una sabiduría impía. Es impiedad. Esa impiedad está en nosotros. Es una impiedad que usted y yo necesitamos deshacernos de ella urgentemente. Porque el problema es que Satanás nos hace creer que estamos actuando bien o que eso es lo normal. Ser enojados, contenciosos, envidiosos, celosos, maliciosos, principalmente con nuestro cónyuge. Y es por eso que hay pleitos y contiendas constantes por cosas, hasta cosas muy sencillas del hogar. Porque Satanás no quiere que nosotros seamos llenos de bendición. Él quiere que siempre tengamos maldición. Y usted y yo podemos ser salvos, hijos de Dios, salvos por gracia de la paga del pecado, pero aún tener problemas de maldiciones, aún tener esa lucha por querer ser bendecidos y esforzándonos quizás de muchas maneras, y qué frustrante es no alcanzar esa bendición que sabemos que Dios quiere que tengamos, pero que no hay manera que encontremos el camino o la forma de poder obtener toda esa bendición de Dios. Y aquí la palabra nos enseña que el problema es este tipo de sabiduría que nos hace tener actitudes, obras, pensamientos que lo único que hacen es alejar la bendición de Dios de nosotros. Pero para ello, si reconocemos que estamos pecando, que es pecado lo que tenemos, y renunciamos, como dice aquí la palabra, entonces el Señor Jesucristo va a operar en nosotros. El Espíritu de Dios va a venir a nuestra mente, a nuestro corazón, con la sangre de Cristo, con el poder de su palabra y su fuego santo, va a venir a liberarnos y sanarnos de esta sabiduría diabólica. Y luego dar el paso de lo que la misma palabra de Dios nos enseña en el capítulo 1 de Santiago, donde dice que si a alguno le falta sabiduría, que la pida. Hay dos maneras de adquirir la sabiduría divina, la sabiduría que viene de arriba. Dice en el capítulo 1 de Santiago, versículo 5, dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ahora ya sabemos que es la sabiduría divina, la que viene de arriba. Dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin estar reprochándonos, y les será dada, dice. Esto es poderoso. Hay varias maneras en que viene la sabiduría de Dios, pero hay que empezar por esto, hay que pedirla. Porque cuando pedimos sabiduría a Dios, estamos reconociendo nuestra necesidad, nuestra pobreza de sabiduría. Y Él promete dárnosla. Y Jesús dijo: el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Adquirimos sabiduría pidiéndola. Adquirimos sabiduría recibiendo lo que no muchos conocen, pero la Biblia nos enseña que hay espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría. Hay que pedirle al Padre: Padre, reconozco mi necesidad de tener sabiduría divina, no la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Padre, yo te suplico que me des sabiduría. Es más, yo le digo en estas palabras: Padre, cólmame, satúrame con tu sabiduría divina. Pero luego también hay que pedirle que nos dé espíritu de sabiduría,
Hay espíritus buenos, así como hay espíritus malos, hay espíritus buenos. Y dentro de los espíritus buenos está el espíritu de sabiduría, que si viene a nosotros nos va a enseñar sabiduría para que podamos vivir sabiamente y de esa manera, como ya vimos, obtener la bendición de Dios. Y por el otro lado, la sabiduría la adquirimos también comiendo de la palabra de Dios, estudiando nuestra Biblia, meditando en la palabra de Dios, saturando nuestra mente, nuestro corazón con la palabra de Dios. Porque en el Salmo 19:7 dice que la palabra o la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, sana el alma, nos va a liberar de esa sabiduría diabólica. Y dice, y hace sabio al simple. O sea, la palabra de Dios nos llena con la sabiduría divina. Por lo menos estas tres maneras, hagámoslo. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría. Pidámosle que nos dé espíritu de sabiduría para que venga a iluminar nuestro entendimiento y ver las cosas como Dios las ve, ver nuestra vida, nuestro matrimonio, cada asunto de nuestra vida, verlo como Dios lo ve. Y también trabajar, porque es un trabajo, en alimentarnos de la palabra de Dios, en saturarnos de la palabra de Dios. Y de esta manera vamos adquiriendo esta sabiduría divina. Es un proceso, pero es un proceso en el que vamos cambiando nuestra manera de ser, pareciéndonos cada vez más a Jesús. Y Jesús es la sabiduría de Dios. A medida que adquirimos la sabiduría divina, vamos adquiriendo el carácter de Cristo, la mente de Cristo. Y entonces nuestras actitudes van a ser correctas, agradables delante de Dios. Nuestras obras van a ser en sabia mansedumbre. Y Dios no va a tener ningún problema en que su bendición nos alcance plenamente, como es el deseo de su corazón. Vamos a orar en este momento y a pedirle a Dios, si reconocemos nuestra necesidad de ser liberados de esta sabiduría terrenal, mundana, diabólica. Así le llama la palabra de Dios, como leímos. Es una sabiduría diabólica que tiene en miseria, en problemas de todo tipo a las personas, los matrimonios principalmente, en los hogares, en las familias. No hay sabiduría de Dios, no hay sabiduría divina en las parejas, en los esposos y en las esposas. Y es por eso que están en constante pleito y contienda. Y tal vez saben que eso aleja la bendición de Dios, pero no pueden evitar tener esas actitudes, esas reacciones, esos celos amargos, esa malicia. ¿Cuánto daño hace la malicia en la relación de pareja, de esposos? Y también en el trabajo o en cualquier asunto, en los negocios. ¿Cuánto daño causa la malicia, esos celos, esa envidia? La palabra celos se refiere también a envidia. ¿Cuánto daño hace? Pero yo creo que, como nos aconseja la palabra, renunciemos ya de una vez por todas a eso. Pidámosle perdón a Dios. Padre bendito, reconocemos nuestra necesidad de ser liberados, sanados de esta sabiduría terrenal, animal, diabólica, que es evidente, Padre, que está en nosotros. Señor nuestro, reconocemos y confesamos que somos culpables. Soy culpable de pecar contra ti, Señor, teniendo esta sabiduría, consintiendo esta sabiduría en mi corazón. Señor nuestro y Dios nuestro, perdóname. Perdóname por esta sabiduría animal, diabólica que está en mí, Señor. Perdóname por todas las actitudes, palabras, pensamientos que he tenido, Señor, impulsado por esta sabiduría. Señor, yo te pido perdón. Reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que te he ofendido. Reconozco que no he podido vivir como tú mandas, Señor, por estar teniendo todavía esta sabiduría terrenal, animal, diabólica. Pero hoy, Señor, yo te suplico que me perdones, que me liberes, que me sanes. Tú eres mi sanador, Señor nuestro y Dios nuestro.
Y Señor, conforme a tu palabra, y dígale así: conforme a tu palabra, yo decido renunciar a esta sabiduría terrenal. Señor, renuncio a esta sabiduría terrenal, animal y diabólica, y la desecho de mi corazón, la desecho de mi mente, la desecho de mi ser ahora mismo. Y háblele a esa sabiduría, dígale: sabiduría terrenal, animal, diabólica, sal de mi ser ahora, sal de mi mente, sal de mi alma, sal de mi corazón espiritual. Te desecho en este momento. Padre, yo clamo la sangre bendita de Cristo Jesús. Dígaselo: clamo la sangre de Cristo para que me limpie, Padre. Clamo las aguas vivas de tu palabra para que me laven y me limpien de esta sabiduría corrupta, Señor, pecaminosa. Y Padre eterno, yo te ruego, te suplico que me des sabiduría divina. Esa sabiduría que viene de ti, Padre, que viene de tu mente, que viene de tu corazón. Padre, cólmame, pídaselo de corazón, dígale: Padre, cólmame de tu sabiduría, cólmame con tu inteligencia, cólmame, Padre, con esa sabiduría que es buena, pacífica, pura, llena de misericordia. Yo lo necesito urgentemente, Padre celestial. Necesito urgentemente esta sabiduría divina, Padre. Los casados, díganle: Padre, yo necesito vivir sabiamente con mi esposa. Te suplico, cólmame con esa sabiduría divina. Esposas, díganle: Padre, yo necesito ser sabia para edificar mi casa. Cólmame con esa sabiduría tuya, esa sabiduría divina. Y pidamos por los hijos: Padre, te suplico, llena a mis hijos con tu sabiduría divina. Mis hijos sean liberados, sanados de esa sabiduría terrenal, animal y diabólica. Sean libres de esa sabiduría. Y Padre, te ruego, mis hijos sean llenos de esa sabiduría divina. Sean sabios con sabiduría de lo alto. Sean 100 veces más sabios que los de su generación, en el nombre poderoso de Jesús. Padre eterno, gracias porque nos has dejado por escrito que si a alguno le falta sabiduría, que te la pida y tú la das abundantemente. Gracias porque es promesa tuya, es tu palabra, Padre. El que si te pedimos la sabiduría, tú estás dispuesto a darnos tu sabiduría. Y ahora, para concluir, dígale conmigo: y Padre, yo te pido, te suplico, cólmame, lléname con espíritu de sabiduría. Padre, yo te pido espíritu de sabiduría para mí, para mi cónyuge, para mis padres, para mis hijos, para los de mi casa. Venga espíritu de sabiduría a cada uno de nosotros, Padre celestial. Vamos, pídalo. Yo voy a orar después por usted, pero usted pídalo. Es su responsabilidad pedirle esto a Dios. Pídale espíritu de sabiduría para usted, para los de su casa, su familia, para que sean sabios, una familia sabia, hijos sabios, con la sabiduría divina. Ahora ponga sus manos para recibir. Voy a terminar orando por ustedes. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oro por todos mis hermanos, Padre, mis hermanos que están acá presentes, y todos mis hermanos, Padre, y toda persona que está en su casa, que está oyendo, que está viendo. En el nombre poderoso de Jesús, les ministro el espíritu de sabiduría. Reciban ahora espíritu de sabiduría. Reciban espíritu de entendimiento, de inteligencia divina, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos de esta sabiduría divina ahora, no después, ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Y active ese hambre de la palabra de Dios en cada uno de ustedes para alimentarse, saturarse con la palabra de Dios que sana el alma y nos hace sabios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre celestial. Y si alguno no tiene a Cristo en su corazón todavía,
este es el momento para hacerlo. Tú quieres empezar a recibir esta sabiduría. Primero entrega tu vida al Señor Jesucristo, reconociendo la necesidad de salvación de tu alma. ¿Tú crees que Jesús vino a esta tierra, murió por nuestros pecados y resucitó y está vivo? Si tú lo crees, con el corazón se cree para justicia. Solamente dile al Señor Jesús: Señor Jesucristo, yo me rindo a ti, te suplico que salves mi alma, perdona todos mis pecados, por favor, lávame con tu sangre, Señor Jesucristo. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo te rindo mi vida, todo mi ser. Gracias, Señor Jesús. Con estas sencillas palabras tú has recibido esta salvación grande que Cristo compró para nosotros. Y ahora de aquí en adelante pídele que te dé sabiduría. Y todos los días pide sabiduría. Y por sobre todas las cosas, dice la palabra de Dios, obtén sabiduría. Por encima de todas tus posesiones, obtén sabiduría, sabiduría divina, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, la paz de Dios con todos ustedes y la bendición de Dios, la bendición de Jehová los alcance plenamente, plenamente, para gloria de Dios en Cristo Jesús. Amén.